dos recomendaciones para todos. El doctor lo ha hecho muy bien, pero solamente dos cositas le falta mejorar. La primera, se ha olvidado detallitos, ¿no? Han habido cositas que no se acordó. Y es importante porque en litigación no te puedes olvidar nada, porque eso que te olvidas estás olvidando de un hecho. ¿De acuerdo? Entonces no puede haber ningún hecho que quede en el vacío. Es importante la precisión, la exactitud, los detalles, cada cosa. ¿Ya? A ver, todos ustedes van a cerrar los ojos y yo voy a hacer algo. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer cosas. Ustedes van a estar con los ojos cerrados. Los únicos que me van a ver son ellos dos. Y luego ellos dos con preguntas les van a contar a ustedes lo que yo hice. ¿Se entiende? Sí. Ya, yo cuando salga, automáticamente ustedes cierran los ojos y no van a ver lo que hago cuando entro. Los únicos que van a ver son los dos doctores. Y luego con preguntas que me van a hacer a mí, les van a contar a ustedes lo que yo hice. ¿De acuerdo? Con preguntas sujas. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Voy a salir y ustedes apenas salga y te veré decir a los ojos. Cuando yo voy a entrar, ya ¿nadie mira? Todos miren. Ya está. Usted empiece. Hágame preguntas sobre lo que yo hice desde que entré, para que todos sepan. Yo, sugestiva. ¿Es verdad que usted ingresó a este local? Sí. ¿Es verdad que usted tomó... Su error fue saltarse antes, no se salte ahora. Antes de tomar, ¿qué hice? A ver. Yo entré. Siga preguntándome. Usted dio unos pasos con dirección a la mesa. Sí. En ese entonces tomó usted un refresco en botella. Sí. Luego siguió y subió unas gradas. Sí. Se dirigió a tomar el asiento. Sí. Luego destapó la botella. Sí. Y tomó unos sorbos del líquido que contenía. Sí. Luego lo cerró y lo puso debajo de la mesa. Sí. Luego se levantó usted del asiento y caminó y bajó las gradas. Sí. Luego se dirigió a la mesa donde había una botella vacía. Sí. Agarró la botella vacía Sí. y lo puso entre sus manos. Sí. Luego hizo unos movimientos con la botella vacía. Sí. Luego Aventó al aire aventó al aire y lo volvió a agarrar. y lo volvió a agarrar. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo el doctor ahora entendió que es preciso lo que tienes que decir? No puedes omitir un detalle, porque si omites un detalle, al juez no le cuentas algo que pasó. Y eso que pasó puede ser la diferencia entre quién gana o pierde el juicio. El detallito que omites, el orden y el detalle. Por eso, pero no puede haber omisiones, ¿o sí? Dime, cuando tú cuentas en un examen directo, en un otro examen, ¿cuentas toda la historia o cuentas pedazos? Todo. A veces, pero casi siempre, pedazos o no. Y en unos pedazos de historia, ¿cómo tienes que ser preciso o genérico? Preciso. Y el doctor mide la precisión. El doctor ya lo entendió. Abrir la puerta. ¿Un hecho o no? Di unos pasos, otro hecho. Di unos pasos hacia esta mesa, otro hecho. En esta mesa hay un refresco, otro hecho. Le faltó cositas. Un refresco de color rojo. Lo cogió con las manos. Volteó a su mano derecha. Caminó unos pasos y subió unas escaleras.
Se dirigió hacia una silla, se sentó en ella. Frente a la silla había una mesa. Luego destapó la botella, tomó 2 sorbos, puso la botella, luego de cerrarla, debajo de la mesa, se puso de pie. ¿Me entiende? Cada detallito cuenta. Yo podría decir algo muy simple. ¿Usted ingresó? Sí. ¿Cogió una botella? Sí. ¿Se sentó en una silla? Sí. ¿Destapó? Sí. Pero me he comido muchísimas cosas. Y en litigación no te puedes comer una sola cosita, porque esa cosita que te olvidaste de preguntar cuenta. Eso es lo que hace vivir el relato. Con eso vives el relato, con eso vives la historia. ¿De qué se trata el examen y el contraexamen? De recrear para el juez lo que pasó a través de testigo. Entonces es un relato detallado, muy detallado, ordenado, según una secuencia. Pregunto, así con otro dice. Pregunto, ¿el relato es el relato del mismo hecho o no? ¿Es el mismo hecho que ha ocurrido o no? ¿Cuál es la diferencia entre el fiscal y la defensa? ¿Cómo lo cuentan? Porque cada uno lo cuenta a su manera, ¿o no? Cada uno lo cuenta desde su punto de vista. Pregunto, ¿cada uno empieza el relato desde el mismo momento? ¿O cada uno empieza el relato desde el momento en que le conviene? Vamos. Les pongo un ejemplo para ustedes. Me encanta que me pregunten. Por eso es que yo soy feliz cuando me hacen preguntas, porque les puedo dar más cosas. Doctor, ¿se acuerda el caso de la Lorena Bobbitt peruana? Esta mujer que le cortó el pene a su marido. Ya. Allí, este tipo trabajaba como obrero de construcción civil en las mañanas. Salía a las 5 de la tarde, cogía un taxi que era alquilado y hacía algunas vueltas taxiando. Luego de ello, como a las 10 de la noche, volvía a su casa y su mujer lo esperaba. Su mujer ese día, 20 de agosto del 2011, recibió un caldo de gallina. Y en el caldo de gallina puso 2 cápsulas de diazepam. Tomó el caldo y se quedó profundamente dormido. La mujer se acercó, le bajó el short, cogió un cuchillo de 40 centímetros que se usaba para cortar el pavo, cogió con la mano derecha el cuchillo y con la mano izquierda el miembro viril de su marido. Y hizo un corte. Con el dolor del corte, el marido despertó, gritó, pidió auxilio, salió, corrió y la sangre se regó por toda la casa. La mujer fue intervenida por los vecinos, quienes la sujetaron, la amarraron y la llevaron a la comisaría. El señor fue conducido a un hospital donde se limitaron a cauterizarle la herida y decirle que había perdido para siempre el miembro. La pregunta es, ¿yo lo conté como fiscal o como abogado defensor? Fiscal. Porque a mí como fiscal me dio la gana de contarlo desde ese momento, desde ese día, ¿no? El abogado contó la historia 15 años atrás. Porque el abogado tiene otra versión de los hechos, ¿o no? Al abogado le interesa contar 15 años atrás, desde que esa mujer llegó de su natal Huancavelica, cuando tenía 16 años, a vivir con un hombre 20 años mayor que ella. ¿Se entiende? 36 denuncias en la comisaría por maltrato. Eso contó el abogado. Porque cada uno que decide, ¿desde cuándo cuenta? La historia. ¿Y cómo la cuenta? Cada uno cuenta su propia historia. Nada más que su historia tiene que ser sobre hechos. Que el testigo le consta. Que a las fuentes de información le constan. Por eso los hechos no son inventados. Los hechos provienen ¿de dónde? De las fuentes.
De cada fuente saco un hecho y con los hechos que saco de las fuentes construyo mi historia o no. Yo pregunto, para construir esta historia, el fiscal, ¿de dónde sacó las fuentes? A ver, la historia, ¿de dónde sacó el fiscal los hechos para contarnos? ¿De dónde los sacó? A ver, en el caso del fiscal, ¿de dónde sacó los hechos? ¿Ya conté la historia? No me digan de la investigación, ¿de qué fuentes? Declaración del agraviado. El agraviado que ha hecho tendrá que decir a qué hora llegó, qué le dieron de tomar, qué pasó después de que tomó, qué sintió y cómo se despertó, ¿no? Yo le preguntaré respecto de esa historia, ¿cuántas pastillas de diazepam te pusieron? ¿Por qué no sabe eso? ¿A quién le preguntaré si había diazepam o no en la sangre? Al médico, al químico que hizo el examen. ¿A quién le preguntaré cómo apresaron? A los testigos. ¿Con quién demostraré que trabajaba en dos lugares? Con los certificados de trabajo. ¿Con quién demostraré que era carro alquilado? El propietario que le alquilaba el taxi o no. Entonces yo les pregunto, ¿la historia me la inventé o la historia salió de las fuentes de información e investigación? La historia salió de las fuentes de información e investigación o no. De ahí salió. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer en investigación como fiscal? Construyo mi caso. ¿Y como abogado también o no? ¿Y qué hago en el juicio? Esa historia que tengo yo se la cuento al juez, pero no se la cuento yo. Hago que las fuentes se la cuenten. ¿Y para qué es el examen directo? Para que la parte de la historia que le toca al testigo se la cuente al juez. Para que la parte de la historia que le toque al perito se la cuente el perito al juez. Para que cuando yo lleve la silla ante el juez sepa que voy a estar bien en la silla. ¿Se entiende? O sea, ¿en el juicio se improvisa o todo lo que se lleva al juicio es lo que ya se tiene? Se tiene. Yo tendría que estar loco para llevar un testigo al juicio si no tengo declaración previa. Porque ¿qué pasa si en el juicio me dice otra cosa? ¿Con qué lo enfrento? ¿Se entiende? Entonces yo les pregunto, yo soy el del caso, fiscal o abogado, no importa. Mi testigo, mi perito, mis documentos, mis objetos. ¿Cierto? Mi video, etc. Que hoy estoy llevando yo como prueba. Pregunto, al testigo X, ¿sobre qué le voy a preguntar? Sobre lo que el testigo X sabe. ¿Sobre lo que declaró yo o no? Y le puedo preguntar sobre lo que sabe Y, a ver si me liga. Cada uno tiene su rollo para lo que va. ¿Me debo salir del marco de lo que dijo a especular si sabe más? ¿O solo le pregunto sobre eso? Solo le pregunto sobre eso. Y a cada uno a lo que han venido. Lo otro es jugar con fuego. Doctor Almances, cuando ya terminó la investigación, viene un testigo caído del cielo, ¿qué hago? ¿Lo recibo o lo ofrezco? ¿O lo voto? Yo también pensaba como la doctora, yo decía, depende, hasta que me pasó, pues. Mientras no te pase, ¿tú qué cosa crees? Que puedes improvisar en el juicio, pero te tiene que pasar, pues, y cuando te pasa aprendes la lección, ¿o no? Yo tenía un caso muy bonito, cuando estaba en anticorrupción, ¿de acuerdo? ¿Y saben qué? En ese caso tan bonito que tenía, yo tenía como probar un hecho, pero por imbécil me metí con un testigo que no había venido antes a declarar. ¿Y saben cuándo vino el testigo? Cuando mi investigación estaba cerrada, con lo cual, si estoy en etapa intermedia, ¿le puedo tomar declaración o ya no? Ya no. Vino y me dijo, doctor, yo trabajo en el INPE y estoy viniendo porque me he enterado de una investigación que usted estaba preguntando en el INPE, yo estaba de vacaciones, sobre quién tenía el control de la puerta en el INPE. En el penal tal, yo trabajaba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú lo has visto a Perico en los Palotes?
¿Estás seguro? ¿Pero quién no lo conoce casi? Si es autoridad de acá. ¿Quién no lo conoce? ¿Sí? ¿Y él iba? ¿Él iba? Sí. ¿Y a qué iba? A hablar con ese interno. Y en mi caso eso era, pues, de perillas o no. Era un testigo caído del cielo. Yo le dije, Señor, gracias, tu justicia divina. Y lo ofrecí como testigo o no. Llega el día del juicio, vienen. Yo algo de litigación sé, algo. Así que ¿con qué se empieza como un testigo? ¿Acreditación o no? Acreditación. Y acreditar un testigo no es decir, usted cree en Dios, miente, no. Acreditar un testigo es darle las horas al juez para que el juez sepa que algo sabe y es creíble, ¿no? Así que empecé a acreditarlo. Señor, ¿a qué se dedica usted? Soy trabajador del Instituto Nacional Penitenciario. ¿Hace cuánto tiempo? 14 años. ¿Dónde labora? En el penal Y. Muy bien. ¿Y cuáles son sus funciones en el penal Y? En el penal Y yo me encargo de controlar en la puerta. ¿Solo usted? Sí, ese es el cargo que me da el alcaide porque solo yo hago esa labor de la puerta. Yo pido los DNIs, veo las visitas y a todos los identifico y luego los dejo entrar. Señor, durante los meses de mayo y julio del 2010, ¿usted trabajó también en la puerta? Sí, señor. ¿Pidió licencia en algún momento? No, señor. ¿Estuvo todos los días en ese tiempo? Absolutamente, señor. ¿Acreditará su testigo o no? El juez lo estaba mirando, este es del INPE, es el de la puerta, él sabe, él ve quién entra, quién sale, es el único que hace ese trabajo, además tiene 14 años de experiencia, es minucioso, sabe. Y el juez, ¿listo para preguntarle la información o no? Listo. Y empiezo a preguntarle ya la información porque ya lo había acreditado. Señor, ¿y usted conoce a Perico Los Palotes? Pero claro, todos lo conocemos acá porque... Muy bien. En esos 2 meses, ¿usted lo vio venir al penal? Jamás. ¿Perdón? No, le estoy diciendo si él ingresó al penal cuando usted estaba en la puerta. Sí, lo entendí, señor fiscal, nunca vino. Flop, así, flop. ¿Qué haces en ese momento? ¿Sacas una pistola? ¿Qué haces en ese momento? Mi celular empezó a reventar. En ese momento, mensajes de texto. Yo estaba en la mesa y la gente. ¿Qué me ponía en el mensaje de texto? Declaración previa. ¿De puta que con declaración previa? ¿Tenía declaración previa? No tenía. El juez me mira como diciendo, haga algo, ¿no? Yo le digo, no tengo más preguntas, ¿no? ¿Qué es eso? Control de daños.